Hola amigos, hoy os voy a enseñar a preparar sfilatino, riquísimo pan baguette italiano. La receta es de Franco Galli, chef de la cadena americana de restaurantes llamada Il Fornaio. Franco Galli nació en Lombarda, concretamente en un pequeño pueblo llamado Carpenedolo, y se dedicó toda su vida a hacer el pan. Y la verdad que esto se nota, ya que sus recetas son magníficas. Es un pan muy aromático y sabroso, te va a encantar. Su corteza es fina y crujiente, y lo mejor es que se hace bastante rápido, gracias a que una parte de la harina se introduce con viga de Franco Galli, la que os enseñé a hacer en su tiempo. Los que aún no sabéis qué es viga, no os preocupéis. Arriba de la pantalla a la derecha está el enlace de viga. También dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Para preparar sfilatino vas a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de fuerza es harina apta para hacer pan. Puede que en tu país se llame de otra forma. Compra una harina de trigo que contiene 11,5-13% de proteínas. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. En un recipiente pon la levadura. Añade 125 gramos de agua templada. En esta ocasión he utilizado la levadura seca porque es la que tenía en casa, pero puedes usar la levadura fresca. Las cantidades están indicadas en los ingredientes. Deja que la levadura se remoje durante unos 15 minutos. Saca la viga de la nevera. Fíjate qué cuerpo tiene, por mucho que la remuevo se resiste a bajar. El aroma que desprende es maravilloso. Así quedará la levadura remojada. En un recipiente echa la levadura, añade el agua restante fría. Tamiza la harina. Añade la sal. Añade la viga. Remueve hasta dejar de ver las partículas de harina. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Amasa la masa hasta que se vuelva lisa, brillante y se cubra de pequeñas ampollas. He tardado en amasar la masa 15 minutos. Tú puedes tardar más tiempo o menos, según la habilidad que tengas y según la calidad de tu harina. Puedes amasar la masa en la amasadora, 5 minutos en primera velocidad, luego descanso de 20 minutos y 10-12 minutos en segunda velocidad. Unta el recipiente con aceite, preferiblemente con el de oliva. Pon dentro la masa. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 30 minutos o hasta que se hinche ligeramente. Dobla la masa en forma de sobre.
Cierra el recipiente y deja que la masa suba en 1,5 veces, que se hinche pero no mucho. A 22 grados mi masa tardó en subir 40 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada. Divide la masa en 4 trozos del mismo peso, de unos 190 a 200 gramos. Dobla cada trozo en forma de sobre. Tápalos con un paño y déjalos en reposo 15 minutos. Coge un trozo de tela de lino o de algodón gordito y espolvoréalo con harina. En el fondo del horno pon una bandeja para echar el agua. Mete la piedra para hornear panes y pizzas. Enciende el horno a 250 grados con calor solo de abajo. Coge un trozo de masa. Forma el sfilatino tal y como lo muestro. La longitud de la barra ha de ser del tamaño de tu piedra o bandeja sobre la que vas a hornear. Colócala sobre la tela con la costura para arriba, apoyándolo por los lados con dobleces. Es para que no crezca a lo ancho sino a lo alto. Deja que suban. Sabrás que las barras están listas para hornear cuando veas que su piel se ha estirado, se ha vuelto lisa y tersa. A 22-23 grados, mis piezas han tardado en subir 40 minutos. A temperatura más alta subirán antes y viceversa. Coloca las barras con la costura para abajo sobre una tablita o un trozo de cartón cubierto con papel para hornear. Haz unos cortes.
mételas en el horno. En la bandeja del fondo echa casi un vaso de agua hirviendo. Si no tienes la piedra como la mía, puedes hornearlas en una bandeja. Pasados 5 minutos baja la temperatura a 225 grados y pon el calor de arriba y abajo. Hornea las barras unos 20 minutos más. Si quieres más corteza, hornéalas más tiempo y viceversa. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando hayan cogido color, gíralas o cámbialas de sitio. Sacas gelatinos del horno. Colócalos sobre una rejilla y deja que se enfríen al menos 10 minutos. Sirven para acompañar todo tipo de comidas y también para hacer bocadillos. Para conservarlo, congélalo. Con estos deliciosos gelatinos hice impresionante e inigualable pan de ajo. Te lo enseñaré a hacerlo en breve. Después de este pan de ajo, en tu vida habrá un antes y un después. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis. Hasta la próxima.